os voy a hablar sobre un poquito sobre el subconsciente, ¿vale? Es el que se ocupa, el que se encarga de la mayoría de los procesos físicos y emocionales, y mejor dicho mentales, perdón, de la mayoría de las cosas que tienen lugar mecánicamente, que no somos conscientes o que no hacemos voluntariamente, sino que es automático. Os voy a explicar un poquito, o esto lo quiero hablar para que entendáis el por qué es importante, ¿vale? O el por qué se crean estos actos mecánicos, tanto físicos como mentales, y es por la memorización de las emociones. ¿Cómo se producen? ¿O qué significa? Imaginaos una situación, ¿vale? que habéis vivido. Esa situación, en la primera vez, la pensamos, lo cual nos va a producir un recuerdo, y este recuerdo va a crear una emoción. Con el tiempo, si cada vez el pensamiento va a dejar de producir recuerdo y va a dejar de crear emoción, pero básicamente porque lo hemos pensado tanto, ¿vale? Hemos visualizado tanto esa realidad y que al final la hemos sentido tanto emocionalmente, tantas veces, que se ha llegado a... ¿Cómo lo diría? Como si lo hubiéramos experimentado realmente en este mismo momento, aunque no haya sido así. ¿Qué quiere decir? Que el pensamiento se convierte en el recuerdo, ¿vale? Lo cual ya produce la emoción automáticamente. Si este proceso sigue ocurriendo, al final el pensamiento y el recuerdo, que ya es lo mismo, se une a la emoción, ¿vale? Lo que esto nos va a significar visualmente en un hecho es que, sin saber por qué, sin pensarlo y sin recordarlo, podemos estar enfadados, podemos estar tristes, podemos estar mareados, podemos sentir que algo no podemos realizarlo, ¿vale? Aún estaréis quizás preguntándoos que por qué estoy explicando esto. Bueno, un poquito porque tenía que grabar un vídeo, subir algo, y he pensado pues que esto podría estar bien. Y también porque es muy importante que lo entendáis para vuestros entrenamientos y vuestra mejora del día a día, ¿vale? Aun conociendo esto, es muy difícil poder cambiarlo, ¿vale? Pero bueno, si lo explico, si lo comento, pues tendréis un poquito más de conocimiento para intentar luchar en contra de esta pega, ¿vale? Porque este hecho genera conexiones que con el tiempo pueden afectar a cualquier situación en la que estemos viviendo. Tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, para poder empezar a explicar esto un poquito más detallado, que nuestro cuerpo es como si fuese una máquina, que ya explicaré más adelante en otros vídeos, como si nuestro cuerpo fuese una máquina perfecta de supervivencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Una vez creado estas conexiones que son mecánicas, en las que ya no tenemos que pensar ni tenemos que recordar, sino que automáticamente va a venir la emoción, ¿vale? Puede venir el miedo, puede venir el temor, puede venir la tristeza o la felicidad, ¿vale? Va a ser automático y no tendremos que ser conscientes de ello. Lo que quiere decir que quizás podamos tener una sensación de miedo ante un hecho que conscientemente digamos, pues no tengo por qué tenerlo, pero lo tenemos,
podemos sentirnos amenazados de alguna forma, siendo conscientes de que esta amenaza no es real, ¿vale? Os voy a intentar poner un ejemplo, ¿vale? Más detallado. A ver. Imaginamos que hemos vivido una situación estresante. Es que no quiero profundizar demasiado y a ver cómo lo puedo detallar. Hay un hecho ante el estrés que se llama de lucha o huida, ¿vale? Ante una situación estresante. Imaginaos que ante esta situación el cuerpo no puede huir o no estamos huyendo, sino nos tenemos que quedar y tenemos que luchar, por así decirlo. Y al final nos puede y nuestro cuerpo reacciona de alguna forma. Ya puede ser desmayándonos, ya puede ser estando muy tristes por una situación pues quizás más sentimental. Esta situación pues al principio la pensaremos, nos va a producir un recuerdo de lo que hemos vivido y entonces nos vendrá la tristeza o nos vendrá esa agonía o ese miedo, ¿vale? Pero si lo seguimos pensando, al final el pensamiento se va a generar, va a ser unido al recuerdo, ¿vale? Por lo que entonces, como he explicado antes, con el tiempo se va a generar o se va a unir a la emoción, ¿vale? A ver si lo puedo echar más atrás. De repente nos tiran un balón y nos cogemos de hombro, tenemos miedo, ¿vale? Es el típico ejemplo de si vemos una serpiente, lo que hacemos es tirarnos para atrás, saltar, huir, ¿vale? Aunque quizás la serpiente no nos vaya a hacer nada, ¿vale? Esto es lo que explico. La emoción sale antes de pensar que la serpiente es peligrosa, ¿vale? Antes de recordar que si nos muerde nos va a doler, por lo que entonces va a generar esa emoción de sensación de que nos podemos envenenar, nos podemos morir, etc., ¿vale? Automáticamente el cuerpo genera ya la defensa, genera ya la emoción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Sí, esto puede generarse en todos los aspectos, ¿vale? Porque así es como funcionamos. Si hemos estado ante una situación donde pues con mucha gente, donde hemos tenido que aguantar pues quejas, hemos tenido que aguantar chillidos y no nos hemos podido ir, ese estrés que se está generando quizás nos pueda al final producir un mareo, un desmayo, algo que nos obligue a tener que marcharnos de esa situación que nos está pudiendo, ¿vale? Esto, con el tiempo, lo que puede generar es a lo que quiero venir. Si se genera esa emoción sin tener que pensar, sin tener que recordar, sino automáticamente, aunque parezca una tontería, si tenemos que hacer un trabajo de resistencia, el cuerpo puede asimilar automáticamente el hecho de, ostras, tengo que aguantar mucho tiempo algo, ¿vale? Por lo que entonces directamente nos va a lanzar la emoción de desmayo, mareo, cansancio, sin llegar todavía ni siquiera a estar cansado realmente.
por lo que eso ya nos va a impedir el poder realizarlo o el poder hacerlo. La típica frase de no puedo hacer esto sin ni siquiera haberlo intentado, ¿vale? Es automático. Esto nos pone muchas barreras a la hora de entrenar, a la hora de conseguir nuestros objetivos, incluso hasta la hora de poder encontrar un trabajo, ¿vale? Exagerándolo mucho, la típica persona, a lo mejor de joven, siempre le han dicho tú no sirves para nada, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada y tú no sirves para nada. Al final, quizás, con los años o con el tiempo, más o menos, también dependiendo de la persona, eso es importante saberlo, puede generar esa falta de confianza de lo que él puede hacer o de lo que él puede realizar. Por lo que entonces, si tenemos que establecer un tipo de ejercicio o sencillamente una entrevista complicada de trabajo, esa persona vaya a ir con más miedo o pensando que no lo va a conseguir, y de hecho puede hacer incluso que no se presente a la entrevista o al puesto de trabajo porque crea que no está preparado para ese puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O lo que yo haría, ¿vale? Siempre recordar que hay un 50% de todo esto que es mentira. Así que escucharlo y si os parece bien, lo podéis aplicar. Y si no, pues sabéis un poquito más, ¿vale? Vuelvo a repetir lo de el pensamiento produce el recuerdo crea la emoción, con el tiempo el pensamiento es igual al recuerdo, ¿vale? Por lo que entonces va a producir directamente la emoción, ¿vale? Y con el tiempo el pensamiento y el recuerdo, que ya son uno, se van a unir a la emoción, por lo que entonces solo va a reflejar el sentimiento, va a reflejar la emoción, ya sea ira, tristeza, miedo, furia, felicidad, confianza, incluso podría ser cualquier tipo de emoción, el yo no puedo, el yo no sirvo o el me mareo, cualquier tipo de emoción que se haya generado a través de esta situación que en su día vivimos, da igual cuando fuese. Quizás podría haber sido a los 3, 5 años y no somos ni conscientes de qué pudo ocurrir, pero ahí está. Importante también es, porque diréis, ostras, el ejemplo de la serpiente a mí no me sirve. Bueno, tampoco sirve el del fuego, ¿vale? Pero si ves fuego, que te das la mano y quizás nunca lo has puesto y quizás nunca te has quemado. Pero también recordar lo que he dicho antes, ¿vale? Salió en una revista, no me la sé ahora, después la buscaré de qué año es, y está en inglés y no sé pronunciarlo. Es el journal no sé qué. Que es que cuando visualizas una realidad y la sientes tantas veces emocionalmente, el cuerpo cambia como si la hubieras experimentado realmente, ¿vale? Como desde muy pequeños, desde que tenemos, antes de tener uso de conciencia, esto se nos ha grabado. Incluso me arriesgaría a decir que como hay estas conexiones que en el cerebro se genera esta memoria genética que muchas veces puede ser transmitida de generación en generación, ¿vale? Por lo que no tenemos que vivirlo. Muchas veces estos miedos que podemos tener lo podemos transmitir a nuestros hijos, a nuestra
progenie. Pero es un tema donde no quiero entrar porque tampoco lo conozco demasiado. Pero está ahí. Cualquier pregunta, hacerme, porque entonces me informaré para poder explicar más detalladamente cómo puede afectar nuestra vida estas conexiones que estamos generando automáticamente a nuestra progenie, ¿vale? Como lo de que la persona pues puede ser más musculada o puede tender a ser más obesa por genética, ¿vale? De herencia, ¿vale? En este tipo de genes que se transmiten de generación en generación, leí, pero pues no quiero profundizar, leí que también se generan estas plasticidades, estas conexiones, también se pueden llegar a transmitir. Es decir, que nuestros propios miedos o estas sensaciones se pueden generar o se pueden transmitir si tenemos hijos. ¿Vale? Yo por esto aún no tengo ninguno porque no quiero arriesgarme. Pero si los tenéis, es importante que sepáis esto, ¿vale? O esta base que está ahí. Y bueno, sigo que me estoy liando. Entonces vamos a hacerlo al contrario, ¿vale? Una situación, luego la pensamos, el pensar en esa situación nos produce el recuerdo nos vuelve a crear esta emoción que hemos tenido. Con el tiempo, el pensamiento es igual que el recuerdo, que entonces produce la emoción. Y al final, lo que tenemos es que ese subconsciente directamente ante una situación en la que sea nos genera la emoción. No tenemos ni que pensar ni recordar, es automático, ¿vale? Por lo que tenemos que hacer, o la clave, es visualizar una realidad tantas veces que al final sintamos o que sea como si ya la hayamos experimentado. Está demostrado, el porcentaje no sabría decir cuál es, ¿vale? Pero si la prueba creo que se hizo un experimento, creo que era tocando el piano, para saber la capacidad de estas conexiones. El porcentaje era muy pequeño, creo que solamente había una diferencia de un 3 o un 4% de diferencia en la gente en la que estaba practicando, tocando el piano manualmente, ¿vale? Físicamente, a la persona que solamente estaba pensando que lo estaba tocando. Es decir, lo visualizaba tanto como si fuera real. Esto quiere decir que mueves los dedos y te imaginas las teclas y a partir de ahí vas practicando. Pero como si fuera real, lo tienes que visualizar, ¿vale? Esto implica que en el entrenamiento, si visualizamos un tipo de trabajo tanto como si fuera real, las progresiones son prácticamente casi las mismas. Estas conexiones, este trabajo muscular, este sistema nervioso que tiene que hacer que el músculo se contraiga y genere fibras nuevas, va a ser muy elevado, ¿vale? No voy a decir que tanto como si lo estuviéramos trabajando, pero casi. De hecho, es más importante lo que esta conexión del sistema nervioso, cuando estamos contrayendo, cuando estamos entrenando, cuando nos estamos esforzando, más que si el hecho de estar levantando el peso,
¿vale? Si estáis entrenando, sabréis que podéis entrenar de muchas formas, solamente levantando el peso y levantáis peso, o concentrándoos en las contracciones, en el movimiento, ¿vale? Por lo que a la hora de poder mejorar, a la hora de poder cambiar lo que sería esta emoción del no puedo, esta emoción de estoy cansado, ya no puedo hacer más, yo os pondría unos ejercicios o un trabajo para realizar en casa, ¿vale? Estos días de descanso que no tenéis que entrenar, lo podréis ir practicando. Darle la vuelta a lo que sería este acto mecánico de nuestro subconsciente, ¿vale? Que nos pone ya la barrera. Muchas veces se habla en plan motivación de que la barrera se la pone uno mismo, que no tenemos que pensar, que nos podemos llegar a mucho más, y es cierto, o sea, el límite te lo pones tú, no lo pongo yo, ni te lo pone nadie, te lo pones tú mismo. Pero tened en cuenta y no desanimaros, porque realmente ahí está el subconsciente, que es el que te está poniendo la barrera, por lo que tienes que luchar contra eso, tienes que visualizar, ¿vale? Recuerda, tienes que visualizar constantemente, y es un trabajo delicado, de mucha paciencia y sobre todo mucha imaginación. Si no lo imaginas, nunca lo realizarás, ¿vale? Primero tienes que imaginarlo, tienes que visualizarlo, tienes que verte allí, ¿vale? No tienes que pensarlo, tienes que imaginarlo, tienes que pensar en la actuación, tienes que pensar en el cansancio, en el esfuerzo, incluso hasta en el dolor que puedes sentir mientras que lo realizas. Por lo que tenemos que visualizar tanto esa intensidad, ese trabajo, esas 10 repeticiones, esas 15 flexiones, ese trabajo de resistencia a la hora de hacer un cardiovascular, incluso a la hora de cualquier tipo de actividad diaria en vuestra vida. Tenéis que visualizar el superar ese bloqueo inconsciente, ese bloqueo del subconsciente que hace que tu cuerpo no responda, que hace que tu sistema nervioso se pare o actúe de una forma diferente a la que tú quieres, ¿vale? Aunque tú digas, no, yo puedo seguir, yo quiero seguir porque esto sé que yo puedo hacerlo, como este hecho mecánico te bloquee, te vas a bloquear. Por lo que entonces tienes que hacer ejercicios o trabajos, por decirlo de alguna forma, a la inversa. No esperes a ir superándote o a ir viendo que realmente puedes. Visualiza, imagina que lo estás haciendo tantas veces que al final tu cuerpo cambie como si realmente lo hubiera experimentado. Ten una emoción aunque no la hayas vivido, ¿vale? El poder de la mente está ahí, eso todo el mundo lo sabe. Otra cosa es que no lo creamos, ¿vale? Os voy a dejar con esto. Espero que este tema pueda generar preguntas, dudas y poder expandir las explicaciones, ya que me gustaría bastante poder alargar esto, porque es bastante complicado y muy interesante. Me gusta mucho estos temas, ¿vale? Y realmente lo que pueden llegar a cambiar no solamente nuestra vida, a mejorarla, ¿vale? Sino también en nuestros entrenamientos y
en todos los aspectos que nos propongamos, ¿vale? El ejemplo muy sencillo es que cuando alguien quiere superar una tristeza o está triste, que se dice, tú tienes que sonreír siempre, ¿vale? Aunque no estés feliz, sonríe, porque la sonrisa continua, constantemente sonriendo, al final te hará ser más feliz. A la inversa, ¿vale? Primero la emoción, ¿vale? Para generar ese pensamiento de tengo que sonreír, estoy contento, ¿vale? Sonrío, al final estaré más contento. Este subconsciente va a sacar automáticamente la sonrisa, ¿vale? ¿Cuál sería el secreto o el motivo? El motivo es aplacar, apagar, quitar, como queréis llamarlo, ese mecanismo automático de defensa que se ha generado, ¿vale? Ante una situación podemos defendernos con ira, enfadados o cabreados, y esto puede generar con las repeticiones que siempre estemos enfadados, ¿vale? No seremos conscientes de este enfado. Nuestro entorno sí, pero nosotros no, ¿vale? Siempre estaremos enfadados o siempre estaremos a la defensiva quizá. Siempre estaremos con el no puedo y tenemos que cambiar esto, ¿vale? Por nuestro bien, por un estilo de vida mucho mejor. Así que os animo, os motivo a que lo pongáis en marcha junto conmigo, que son unos deberes que yo me he establecido. Y acabo de decir por qué estoy haciendo este vídeo. No lo quería decir, pero se me ha escapado. Mierda. ¿Vale? Quiero ponerme estos deberes, quiero hacer cambios, quiero tener un estilo de vida un poquito mejor, por lo que quiero empezar a aplicarme esto en algunos aspectos, ¿vale? Tanto en el día a día como en los entrenos. Y veréis cómo vamos mejorando, ¿vale? Si os ponéis conmigo, os aconsejo, os recomiendo que lo veáis, que lo escribáis. Haceros un diario de, bueno, ¿por dónde quiero empezar? No queráis abarcar demasiado, no queráis cambiar todo, coger un detalle y empezar por ahí, ¿vale? Recuerda, tienes que visualizarlo, tienes que repetirlo, visualizarlo tantas veces que al final te creas que ha sido real, como si el cuerpo lo hubiera experimentado realmente, ¿vale? Cuando, por ejemplo, a ver, un ejemplo puede ser cuando yo quiero congestionarme, quiero tensar la musculatura, ¿vale? Esto es lo más fácil para poder marcar, para poder tensar, el típico de mira que tengo brazos, mira que bíceps tengo, o mira que pecho tengo. Tú haces el movimiento, tensas como si estuvieras apretando, ¿vale? Contra esa conexión sea más real, es decir, contra más creas que estás levantando mucho peso, más vas a poder tensar esa musculatura, ¿vale? Ya que es el sistema nervioso el que está mandando la información, ¿sí? No es el peso en sí. Tú tienes una cantidad de contracción que tú puedes realizar, tú tienes una cantidad de fibras que se contraen, no tienes más. Por lo que entonces
Si levantas más peso, no lo vas a levantar, ¿vale? Llega un momento en el que no puedas levantar más. Pues tienes que visualizar tanto que estás levantando tanto peso, ¿vale? X cantidad de peso, que al final tu brazo, cuando se flexione, por ejemplo, vaya tan lento, con tanto esfuerzo, con tanto sudor, como si lo estuvieras levantando realmente. Eso es visualizar, ¿vale? Visualizar algo no es solamente pensar en que estoy levantando el peso e imaginarme la barra con los discos, ¿vale? Visualizar, por ejemplo, un momento feliz no es solamente es imaginarme ahora mismo que estoy en un prado y con un montón de flores, con un paisaje súper bonito, ¿vale? No, lo estoy pensando, mira, lo estoy visualizando. No, tengo que trasladarme allí, ¿vale? Tengo que estar en ese lugar, sentirme como en ese lugar. Y para eso es trabajo, ¿vale? Por lo que entonces visualizarlo, hasta que podáis sentirlo, hasta que tengáis esos cambios, internos, ¿vale? Que tu subconsciente crea que lo ha experimentado. Parece imposible, quizás, pero funciona, yo no me lo he inventado, eso está ahí. Preguntarle a los científicos por qué, ¿vale? Saludos.